el primer homenaje va al señor Víctor Lima. La vida para llenarme de luz, imitando a mi bandera, me voy a la escuela de blanco y azul. Imitando a mi bandera, me voy a la escuela de blanco y azul. Siempre me dice el maestro. Un 16 de junio, un día como hoy, pero del año 1921, o sea que hace 105 años, nacía en el departamento de Salto Víctor Rolando Lima Santana, el poeta uruguayo, el poeta caminador, el andapagos, el andarín, como él mismo se autodefinía. Víctor Lima había nacido en la calle Uruguay al 829 del departamento norteño, justo enfrente a la casa donde había también vivido su niñez y juventud, nada menos que el escritor Horacio Quiroga. Víctor era hijo de Mercedes Santana y de Francisco Lima Onetti, primo del célebre escritor Juan Carlos Onetti. Y el matrimonio tuvo 10 hijos, pero tan solo 5 habían logrado sobrevivir. Sus hermanos eran Rodolfo, Raúl, Nilda y Lidia René. Cuando sus padres se separaron, su madre se fue con los 3 menores a la estancia de su abuelo en la zona del río Arapey Chico, en un paraje llamado La Zanja del Cobre. Fue por esa razón que Víctor no alcanzó a terminar los estudios secundarios y dedicó esos años a componer distintos versos poéticos. La parte más poética justamente tiene lugar en Salto, la parte más cancionística tendrá lugar posteriormente en el departamento de 33. Con 16 años él se trasladó a Montevideo e ingresó al ejército, supuestamente a instancias del padre de su tío, Juan Carlos Onetti, justamente, donde permanecería durante 2 años hasta desertar definitivamente y trasladarse a Buenos Aires, donde residió durante 5 años. Dios, mi salto te dije un día, mirando el último naranja, desde una rama del alba verde me despedía triste, no sabía. Desde una rama del alba verde me despedía triste, no sabía. Esta no es una versión muy clásica, es una versión bastante particular que hizo Fernando Cabrera en épocas justamente de El Dirigible, es parte de la película que dirigió Pablo Dota en aquel momento y que incluye justamente como el soundtrack de aquel largometraje. Si bien Víctor Lima no tocaba ningún instrumento, se las arreglaba silbando o cantando para musicalizar él mismo su poesía. Adiós, mi salto, te dije un día mirando el último naranjal. Desde una rama del alba verde me despedía triste sabía. Desde una rama del alba verde me despedía triste sabía. Adiós, mi salto, te dije un día mirando el último naranjal. Casas y lomas, aves y frutas me despedían quedando atrás. Hay quienes dicen que esta grabación la hizo en los últimos momentos de su vida, cuando ya estaba internado en internaciones que alternaba entre el Hospital Vilar de Bo de Montevideo con el hospital en su departamento, en Salto, y que había conseguido una grabadora para dejar registro él mismo de la entonación de sus canciones. Pero lo cierto es que mayormente sus textos fueron interpretados por otro montón de músicos, de intérpretes, de diferentes géneros y trincheras, ¿no? Esta es la versión obviamente más clásica, que es la propiamente de los olimareños. Adiós, mi salto, te dije un día mirando el último naranjal. Desde una rama del alba verde me despedía triste un sabía. Desde una rama del alba verde me despedía triste.
historia. Adiós mi salto, te dije un día, mirando el último naranjal. Casas y lomas, aves y frutas que despedían quedando atrás. Pero evidentemente es una canción que ha alcanzado a las distintas generaciones y ha atravesado, como les contaba, los límites de los distintos departamentos. Esta, de hecho, es de la sanducera Catherine Barnet. Hoy el camino tiene 1000 huellas para mis ansias de caminar. Nadie camina mejor, te juro, que aquel que aprende sobre su andar. Nadie camina mejor, te juro, que aquel que aprende sobre su andar. Quiero compartirles un fragmento de un documental sobre los olimareños, se llama El Regreso, justamente, que tuve la oportunidad de producir periodísticamente allá por el año 2009. Y aquí, en este segmento que quiero compartirles, hablan en orden Braulio López, José Carvajal, el Sabalero, José Pepe Guerra, Vladimir Corvo, el Paiva, amigo de Pepe Guerra, y también Eduardo Larbanois. Fíjate que las primeras canciones que después cantamos con el dúo, yo las aprendí en la escuela, como A orillas del Olimar, las aprendí por labios de Víctor Lima, del autor, ¿no? Dos muchachos venidos del interior que cantaban canciones que trataban del interior. Yo creo que ellos fueron los primeros que arrancaron con eso. Porque además atrás de ellos estaba escribiendo Rubito y estaba Víctor Lima y yo qué sé, Cañada Zamora de Porrini y más cosas que hacían. Caminito de Tierra Colorada, de Alan Gómez y Vicio. Y teníamos amigos, gente mayor ya, muy cultos, ¿no? Y de pronto en ruedas en el monte, con un fogoncito ahí nomás, o en una reunión en las casas, ya hablábamos de la Guerra Civil Española, hablábamos de los poetas españoles, ¿me entendés? De Neruda, entramos en un mundo literario y a su vez la canción y la guitarra, ¿verdad? Una explosión. Y el Pepe lo dice, y Braulio, fue una explosión gracias a dos. Uno, Víctor Lima, el salteño caminador, que vivió muchísimos años acá en 33. Y el otro, el maestro Rubén Lena. Creo que somos producto de DS33. De todo ese tipo de cosas. El cantor, el artista, generalmente es un emergente social y depende de dónde venga. Y los olimareños, vaya si vienen de una zona bien popular en todo el espectro nacional. Yo no soy un entendido en música, pero Víctor venía del litoral, que se escuchaba mucho argentino, y mezcla. Y el maestro Elena, cuando fue a Venezuela, becado él y la señora como maestros, resulta que cada uno cantaba algo de su pueblo, de su tierra para despedirse, y el maestro vino caliente porque no había nada. Y de ahí surge hacer algo. Ahí sí se dio cuenta que era imperioso un cancionero, ¿no? Que no teníamos, porque se ponían a cantar los mexicanos, los bolivianos, los argentinos, los brasileños, todos tenían canciones propias de ellos, y nosotros recurríamos, yo que sé, tenía que recurrir a la retirada de 50 o a, no sé, a algún tango argentino. Adiós mi salto, te dije un día. Ahí es bien clara la valoración, ¿no?, de todos estos distintos compositores, intérpretes, de lo que había sido el tamaño de la obra de Víctor Lima y la influencia que había generado, sellando, fundando de alguna manera también un repertorio nacional, un repertorio con la identidad local. Su primer libro de poemas fue publicado allá por el año 1948, Canto del Salto Oriental, donde uno de los principales ejes temáticos de la obra justamente abordaba la inserción del hombre y la mujer en el paisaje rural. Y de ahí emergen sus primeras canciones: Aire salteño, Vegetal, La naranja, Pequeña elegía a un naranjo muerto, Tres momentos, Salto grande, Canción del jangador, Canción de los dos arroyos. Entre las letras hay canciones dedicadas a personajes del pueblo, como las lavanderas, como los niños pobres y también los estudiantes. Que somos los estudiantes, nadie lo debe dar, Porque si hay que ir para adelante, para
estar alerta por si se viene el malón. No todo es azul, no todo es azul en el cielo claro de la juventud. Retratar con sencillez, con profundidad el entorno fue una de sus grandes características y eso hizo que llegara, además con muchísima sensibilidad, al vecino común, al de a pie, como se dice, lejos de las pretensiones academicistas. Sin ser consciente, al igual que Rubén Lena, que Osiris Rodríguez Castillo o que Aníbal Zampayo, estaba quebrando el centralismo argentino y rompiendo la colonización cultural tan propia de aquellos tiempos, por sobre todo desde el litoral. Con rasgos de blanco, blanco con rasgos de negro. Nunca quieras ocultar lo que te viene de adentro. En el fondo de la sangre llevas dos sangre latiendo. Nunca quieras apagar el tambor de los abuelos. Chachamulato, te va de acá. Compuso también serraneras, milongas, chamarritas, zambas y por supuesto también candombes como este que suena. Samba, lo que hace chachas en el tamboril. Bailando, bailando, mulato. Su mayor acercamiento musical se produciría tras viajar justamente al río Olimar en 33, donde se estableció por un tiempo, donde conoció a Rubén Lena y se acercó sus versos a los olimareños. Con ellos inició toda una larga colaboración que duró hasta su fallecimiento. Aquí me pongo a cantar sin salirme de la huella. Mi canto sin ser estrella alumbra mi caminar. Me tienen que perdonar si lo digo divagando, que mientras voy procurando definir mi pensamiento, me hace bullas el contento de cantar como jugando. Y este es su clásico Las Dos Querencias, interpretado justamente por los olimareños, este dúo que había encontrado, que había conocido y que había tenido tan fuerte eco una vez que él llegó al Olimar. Ese eterno dilema poético de amar dos rincones distintos de la geografía uruguaya, ¿no? Esa dicotomía entre las dos querencias se traducía también en otras composiciones de su repertorio. Los contrastes, la amargura y la dulzura, el campo y la ciudad están presentes en toda su obra, así que también como los ríos. Hay ríos que hoy son ausencias, en mi destino de andar y andar, pero ninguno me dio esa cosa que solo tiembla en el Olimar. Pero ninguno me dio esa cosa que solo tiembla en el Olimar. Vestida de azul profundo, su agüita cumba cantando va. Qué lindo suenen las tardecitas arrobaditas de su cara. Qué lindo suenen las tardecitas arrobaditas de su cara. A orillas del Olimar, es como se llama esta canción, y quizá una de sus piezas más emblemáticas, ¿no? Es una zamba dedicada justamente a este río de 33 que inmortalizó el dúo Pepe Guerra y Braulio López. Así como La Uñera de Rubén Lena, esta también es una zamba, que es un género predominante
por aquellos tiempos, sobre todo arraigada profundamente a las provincias argentinas, ¿no? De La Salta, de Tucumán y de Jujuy, que había sido tan influyente en aquel momento a todos aquellos que estaban expuestos a la música del litoral. Bueno, una samba también tiene compuesta entonces Víctor Lima, y en este caso traducida, interpretada por los olimareños. Y luego de andar errante por distintos lugares, regresó finalmente a Salto en los últimos años de su vida. Enfermo, con muy pocos recursos, pero en actividad, llegó a sumar 120 poesías en un cuaderno. Lima era dueño de una pluma popular, hija de la austeridad, que conocía además en carne propia. Y así lo definía su amigo, el salteño comunicador Carlos Ardaix, a instancias de su centenario, sucedido 5 años atrás en entrevista justamente con el canal de Salto. Conocimos un hombre bohemio así por naturaleza, solo, circunspecto, pero que podía pasar a la carcajada más sonora y a disfrutar intensamente una reunión con amigos o con gente de su agrado. Se reunía lo que era un poco la élite intelectual del Salto de entonces en el Sorcabana. Víctor era un hombre instruido, ¿no? Que había leído mucho sobre todo. Y además Víctor era un poco la estrella, era ese autor que está lejano, etéreo, ¿no? Que uno a veces no se imagina de carne y hueso, que conocíamos día a día. Lo cierto es que Víctor Lima fue internado en el hospital de Salto y su enfermedad se fue complicando. Y tenía una razón. Porque Víctor Lima era un alcohólico. Sobre todo se hizo alcohólico permanente en los últimos tiempos. Y como sufría de insomnio, no podía dormir, conseguía recetas de Namurón y las tomaba para dormir. Pero ¿qué pasa? Tomaba el Namurón, tomaba vino. Y eso es como una doble o triple dosis de morfina. Entonces quedaba sonámbulo completamente, no sabía ni dónde estaba. Él estaba rodeado por la soledad. Nosotros estamos hablando hoy de un hombre, el centenario, un poeta, del más grande cantautor que tuvo Salto. Y yo te pido que vayas y hagas una encuesta y preguntes a niños de 10, de 12, de 15 años, ¿quién fue Víctor Lima? ¿Qué hizo Víctor Lima? Y no sé. A un poeta, a un autor, el homenaje tiene que ser la obra y tiene que ser permanente. Enseñar las canciones de Víctor en las escuelas, que los niños crezcan cantando las canciones, que sepan que es embajador de abecedario. Adiós mi Salto, las dos querencias. Si lo ves por ahí, chiquilín, ese es mi amigo. No le preguntes el nombre que ya es olvido. Pregúntale por el del tiempo niño cuando soñaba coplas juntito al río. Es muy interesante y es muy genuino el reclamo de Carlos Ardaix, este comunicador salteño amigo de Víctor Lima. Y es cierto, porque en su centenario hubo mucho ruido y de hecho muchas inauguraciones, algunos monumentos, un espacio público, diferentes escenarios físicos del departamento que rendían tributo a este poeta y a este compositor. Pero de alguna manera lo que señalaba Carlos Ardaix tiene un sentido, ¿no? Mantener de alguna manera encendida la llama de su oficio, de su trabajo, es enseñarlo, es compartirlo, es que las infancias, que las nuevas generaciones conozcan un poco también de su obra y lo trascendente que fue su obra, sobre todo para fundar un repertorio propio, un repertorio con identidad nacional. Víctor Lima falleció el 6 de diciembre del año 1969 a los 48 años de edad en el departamento de Salto. Se arrojó a las aguas del río Uruguay. Esta canción se llama El Río y es la interpretación de otro olimareño, una leyenda en el departamento de 33, Óscar El Laucha Prieto. Aunque vivo en tierra firme, yo me siento un poco río. Si el río camina y canta, yo también canto y camino. Aunque bogue solitario, mi alma no se siente sola. Sabiendo que no me estanco, vivo feliz con mi sombra.
Cuando me baño en el río gozo hasta el fondo del cuerpo. Sentir el roce del agua es morirme de contento. Cuando me baño en el río mi mejor toalla es el viento, que viene y viene volando a calentarse en mi cuerpo. Hace unos años, en el contexto justamente del centenario, escuché una entrevista que daba su sobrina en aquel departamento y reivindicaba de alguna forma lo que habían sido los últimos tiempos de Víctor Lima, que no había fallecido en la soledad como se ha comentado, como ha trascendido, ¿no? Y como muchos de hecho respaldan en esa versión, sino que decía que su mamá había participado, incluso cuando había estado internado aquí en el Hospital Vilar de Bo, que ella se carteaba y que ella generalmente vendía incluso lo poco que tenía para poder darle tanto comida como vestimenta a su hijo. Lo cierto es que su mamá falleció justo unos días antes de que él tomara la decisión de quitarse la vida. El trágico accidente, o desenlace, mejor dicho, ocurrió agobiado por una profunda depresión agravada justamente por problemas de alcoholismo y el reciente fallecimiento de su madre. Entonces escuchamos aquí de fondo a Óscar Laucha Prieto, figura fundamental del departamento limareño y eslabón además en el repertorio de Braulio y Pepe, que musicalizó varios poemas de Víctor Lima en 2 discos de Milongas de Peñaflor. Los olimareños, quienes musicalizaron muchas de sus composiciones, le rindieron tributo también con un homenaje. De hecho, así se llama la canción. Es una canción que compone el propio Rubén Lena, su otro parcero compositivo que alimentaba de alguna forma el repertorio de los olimareños. La canción se llama Homenaje a Víctor Lima. Hermano de voz clara, tu corazón tenía los caminos abiertos de tu voz. Amanecía cantando la libertad, soñando en cada sueño tu americano andar. Sobre las lomas del alba del Uruguay, sobre las lomas del alba del Uruguay, tu canto brilla, tu canto brilla, tu canto brillará, tu canto brilla, tu canto brilla, tu canto brillará. Hermano de voz clara, tu corazón tenía los caminos abiertos de tu voz. Amanecía cantando la libertad, soñando en cada sueño tu americano andar. Es lo que dicen estos versos del homenaje a Víctor Lima, escrito, como les contaba, por Rubén Lena, y que los olimareños registraron en el año 1970 para cerrar aquel cielito del 69. Vaya el homenaje entonces para Víctor Lima en este 105 aniversario de su natalicio.